Gracias. En este espacio de Ágiles Latam en Panamá, no estamos allí mirando el canal y abrazándonos, pero aquí desde la virtualidad. Invité a Claudia Ontibón porque es una gran mujer en su humanidad y en su profesionalismo. Nos ha enseñado mucho de teoría U, Otto Scharmer en la empresa. Entonces, gracias Claudia por venir. Rose, muchas gracias por invitarme y bueno, a este evento tan maravilloso que trae tanto para quienes tienen la oportunidad también de participar y aprovechar. Hoy le traemos un tema juntando los dos mundos, la agilidad y la teoría U de Otto Scharmer, que en nuestra organización también lo estamos haciendo, y bienvenidos. Va a ser por los 45 minuticos, quitamos algunas actividades de interacción, pero en algún momento los vamos a tener. Entonces, comenzamos. Esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a hablar de estructuras de atención y movimientos de la teoría U, y de agilidad mental vamos a hablar de algunas técnicas como reframing y niveles de conciencia. Adelante, Claudia. Gracias, Rose. Bueno, entonces, bienvenidos. Qué rico este rato de conversar un poquito, pero seguro que va a ser bien especial para todos. La teoría U, bueno, la trae Otto Scharmer. Él participa, él es del MIT y también de la Universidad Princeton. Y aquí hay algo importante, y es que la teoría U trae mucho contenido. Entonces hoy solamente vamos a enfocarnos en una partecita que nos ayuda luego a hacer esta relación con lo que Rose nos va a compartir de agilidad mental. Entonces, partir de que Otto, cuando mira el mundo, cuando mira lo que sucede en la sociedad y ve estas brechas, entonces él se hace preguntas y dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? ¿Cuál es este camino? Y desarrolla pues toda su teoría, y él parte por algo que a mí me parece bien interesante para la vida, y es que sabemos mucho sobre qué es lo que queremos lograr y sabemos mucho sobre cómo lograrlo. De hecho, muchas de nuestras preguntas son ¿y cómo hacemos esto? ¿Y qué es lo que queremos alcanzar? Pero sigue siendo un punto ciego la fuente, o sea, que la persona que está detrás de las preguntas de qué quiero lograr y cómo quiero lograrlo. Entonces eso se nos vuelve un punto ciego, y es desde dónde lo estoy haciendo. Y eso tiene que ver con lo que él habla, que son unas estructuras de atención. La manera como ponemos nuestra atención en el mundo, en la vida, y estas formas, digamos, estos niveles de atención que vamos teniendo están también relacionados con la manera como escuchamos, ¿sí? La forma como escuchamos también habla de la forma como ponemos la atención. Entonces, él nos habla de una primera estructura, pues según para algunos esto ya es conocido, para otros es nuevo. Entonces, él nos habla de una primera estructura que es yo en mí. Cuando estoy yo con mis conocimientos, mis experiencias, mis creencias, todo lo que he acumulado en la vida, y entonces voy en la vida de una manera habitual, partiendo, tratando, lo que voy escuchando lo voy asimilando a lo que yo ya sé, y entonces mi forma de escuchar es como, sí, eso ya lo sé, claro, no, es como yo lo veía, ¿no? Como que toda la escucha la rodeamos a partir de eso que ya sabemos, que ya conocemos, y entonces no hay forma de escuchar algo diferente. Sí, podemos ir a una conferencia en un tema totalmente nuevo, y lo que nos pasa es que decimos ahí, sí, esto comprueba lo que yo ya pensaba, ¿no? Entonces estamos en una escucha que él lo llama pues de descarga. Y él dice, bueno, pero podemos tener otras formas de atención que son un poco más profundas. Entonces propone una segunda estructura que es yo en ello. O sea, yo salgo de esto que me va pasando a mí en mi mente, aprendizajes, experiencias, salgo de esto y soy capaz de ponerme en eso, en ese tema, en esta situación, en ese problema que estoy acompañando, y entonces empiezo a escuchar desde los hechos. Entonces ahí nos pasa algo muy especial, y es que a veces escuchamos cosas que son diferentes a lo que nosotros pensamos o queremos, entonces nos generan cierta incomodidad. Pero esta es una escucha muy interesante, porque quiere decir que salimos de nuestra manera habitual de escuchar, y entonces podemos traer a la mano la curiosidad y decir, mira eso, ve, no tenía conocimiento de eso.
Y con la curiosidad, porque ahí podemos cerrarnos y decir, no, es como yo creo y no más. Pero aquí la curiosidad nos da la mano para abrir la mente. Y esto es bien, bien importante para poder continuar en este camino de ahorita miramos la U, pero de esta estructura de atención. Nos ayuda a abrir la mente. Entonces, cuando estamos allí, hemos avanzado, pero hay otro nivel más profundo de atención que ya es yo en ti. Y esto es que yo ya salgo de mí y ya no me enfoco en la situación, en el tema, en el problema, ¿no? O sea, por ejemplo, queremos generar un producto o algo, no sé, que disminuya la pobreza. Entonces, cuando estoy yo en ello, estoy en el tema de la pobreza, en las estadísticas de la pobreza, en las iniciativas hacia la pobreza, estoy en los hechos, en los datos. Pero cuando estoy yo en ti, esto es porque yo puedo conectar con el mundo de la persona que está viviendo esa situación. Cambia pobreza por cualquier pregunta que tengas en tu trabajo o en tu proyecto, ¿no? Entonces yo puedo conectar con lo que le está sucediendo a esta persona y allí genero o empiezo lo que se conoce como una escucha empática. Entonces ahí puedo decir, sí, sé exactamente cómo te sientes, pero esto es algo que no se hace desde la cabeza. Esto es algo que sucede porque yo al escucharte o al escuchar la problemática o al escuchar la situación en la que estamos trabajando, me suceden cosas a mí. O sea, cuando tú me estás contando eso, a mí me pasan cosas. Y como me pasan cosas, entonces yo puedo conectar con esa emoción, esa sensación, eso que me está sucediendo a mí. Y cuando puedo conectar con lo que me está sucediendo a mí, entonces puedo abrir el corazón. Y cuando abro el corazón, pues obviamente soy más vulnerable, un poco más vulnerable, pero ahí hay una sabiduría tan profunda que ya no tiene que ver con lo que me estás diciendo, con los datos, con los hechos, sino con lo que a mí me está sucediendo con eso. Entonces desde ahí conecto contigo y puedo empatizar y puedo sentir lo que te está sucediendo. Y cuando somos capaces de abrir el corazón, hay una estructura incluso mucho más profunda que la llama Otto el yo en ahora. Y ese yo en ahora actúa desde el más alto futuro posible que está deseando emerger. ¿A qué se refiere esto? Todo lo del futuro, las semillas del futuro están hoy. Hoy estamos viviendo todas las semillas de los temas que estamos trabajando, acompañando, los proyectos que estamos haciendo. Hoy están estas semillas hoy. Pero estamos tan ocupados y estamos tan a la lata, tan rápido, tan corriendo tanto, que no hay tiempo para parar y escuchar. Entonces miren esto que tan bello, pasar de esta manera habitual como estamos en la vida a poder escuchar hechos y datos con curiosidad, abrir mi mente, abrir incluso aquello que me siento incómodo, entonces mayor curiosidad entrar ahí para sentir, darme cuenta de eso que sucede ahí, qué me pasa a mí con eso, qué estoy sintiendo con eso, y desde ahí poder abrir el corazón y conectar con el otro, a llegar a un yo en ahora en el que soy capaz de estar en el presente, que soy capaz de estar en el hoy, soltar todo esto que hemos hablado hacia atrás de conocimientos, ideas, soltar todo eso y poder estar en una presencia tan hoy que me permite conectar con el futuro que está queriendo emerger. O sea, esto que está queriendo venir hacia mí, que esas semillas ya están brotando hoy. Entonces ahí aparece la escucha generativa que dice, no puedo expresar lo que siento en palabras. Todo mi ser se ha apaciguado, me siento más tranquilo y presente y más como yo soy en realidad. Es como que conectamos con algo muy especial que hay en nosotros. Seguro a ustedes les ha pasado en momentos cuando trabajan con sus equipos, en que hay un momento como que desaparecemos, nosotros desaparecemos como personas, desaparece el equipo y de pronto ¡pah! Emerge un insight, emerge una idea, emerge la solución a algo que no podíamos desde hace rato mirar. Y entonces ahí lo que sigue es abrir la voluntad, porque abrir la voluntad es poder pasar a la acción y para eso necesitamos coraje, mucho coraje y valentía. Bueno, entonces estas son como las 4 niveles de esta estructura de atención y vamos a relacionarlo con la U. Otto Scharmer habla de la teoría U porque tiene forma de U, ¿sí? Aquí ya nos va a aparecer. Entonces, cuando estamos en esta U, volvemos y traemos esto que veníamos hablando atrás, empezamos por la esquina de la izquierda arriba
y empezamos a hacer todo un viaje por esta U, y ese viaje tiene que ver con abrir la mente, que tiene que ver con el yo en ellos, esa estructura de atención, poder abrir el corazón y empezamos a bajar para poder abrir la voluntad allá en el fondo de la presencia, en el coraje, para poder subir y construir juntos. Pero este viaje lo que nos está hablando es que, recordemos, podemos tener claridad en el qué, podemos hacernos muchas preguntas por el cómo, pero Otto siempre nos dice que la diferencia en el resultado entre una persona y otra que están haciendo algo similar no tiene que ver ni con el qué ni con el cómo, sino con el quién. Y ese quién habla de este lugar profundo que está en la U, en la parte de abajo, donde aparece esa bolita azul, que él lo llama el ojo de la aguja, que hay que atravesar. Y eso tiene que ver con un viaje profundo que tenemos como seres humanos, de poder estar en la presencia para poder continuar. Entonces, Otto hace, resume, digamos que un poco la U en 5 movimientos, pero voy a contarle primero los 3 y luego el 1 y el 5. Entonces, los movimientos que él dice, bueno, para poder hacer un poco este viaje, para resolver una cantidad de preguntas que tenemos en la relación con el otro, preguntas de uno mismo en la propia vida, porque para uno mismo también en lo personal necesita abrir la mente, abrir el corazón y abrir la voluntad en los retos que tenemos como organizaciones, como equipos. Entonces dice, bueno, eso hay que observar, observar, observar. Y observar, 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 que es el sentir, el percibir, ir a los lugares de mayor potencial y escuchar con una mente y un corazón totalmente abiertos, sin esa necesidad de estarnos cuidando, no, mente y corazón abierto. Y cuando logramos eso, podemos ir al presenciar, que es esta parte baja de la U, y allá me puedo conectar con el origen de la inspiración y la voluntad. Este es un lugar al que vamos, es un lugar que requiere silencio. Muchas de estas estará, bueno, todo este proceso de agilidad. Hay estos ejercicios donde llenamos de post-it la pared con todo lo que observamos, con todo lo que nos fue pasando, lo clasificamos en colores. ¿Y qué hay que hacer ahí? Observar, quedarte ahí, mirarlo, sentarte, pasar por la mañana, pasar por la noche, volver a leerlo, 2 días, 3 días. Hay gente que se demora mucho más, pero tiene que ver con poder parar, estar en silencio para poder conectar y permitir que ese conocimiento interior pueda emerger. Y cuando esto emerge, que la tenemos ahí, o sea, la vimos, es por acá, entonces la invitación es a realizar estos prototipos y que son como estos ejemplos reales para empezar a explorar el futuro. Miren eso tan bello, es explorar el futuro. Eso que vimos, que está queriendo emerger, que va a aparecer, lo empezamos a explorar en el hacer, a explorar, a explorar, a explorar. Listo, entonces digamos que este es el camino, pero otro dice, pero como no vamos solos, vamos juntos, vamos como equipo. Antes de empezar este viaje, necesitamos un paso 1 que se llama coiniciar. Y coiniciar es este momento en el que nos encontramos para crear una intención común, donde paramos, escuchamos a los otros, escuchamos lo que la vida nos está pidiendo hacer, y cuando tenemos esta intención, porque entonces nos vamos por ahí y se nos pierden los esfuerzos, la energía, sino que cuando tenemos esta intención, podemos coiniciar para empezar a observar, 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 cosintiendo para poder presenciar, para poder co-crear, y esto que llevamos a la realidad, explorando el futuro, que nos empieza a tener estos resultados rápidos, estas iteraciones, entonces luego termina esta hablando de la coevolución, que es incorporar lo nuevo en los ecosistemas que facilitan el ver y el actuar desde la totalidad. Porque miren que en este viaje lo que hemos hecho ha sido integralmente, integrar corazón, integrar la voluntad, nuestra atención desde la atención aquí fija, focalizada, a una atención mucho más amplia, otro llama el campo, es una atención mayor donde yo puedo escuchar el campo y puedo incluso conectar con ese futuro que está queriendo emerger, que son los deportistas de alto rendimiento lo han desarrollado, o sea, son capaces incluso de prever por dónde va a venir un balón sin saberlo, pero es como un lugar muy profundo que se llega de conexión y aparece, empiezan a emerger este futuro de posibilidades de las que nos habla Otto, y desde ahí hacemos este movimiento para co-crear y para co-evolucionar. Bueno, hicimos un viaje rápido por la U, pero que nos va a ayudar luego a integrar lo que Rose nos va a compartir. Bueno, si tienen alguna pregunta que no les espera para el final, la pueden hacer por el chat.
y la integramos ahora. Muchísimas gracias, Claudia. Siempre que me explicas la U me enamoro más de ella, de la escucha generativa y de hacer co-creación, como es lo mismo que hacemos en innovación, en agilidad. Como ven, estos temas se unen más de los que creemos. Entonces vamos mapeando teoría U con agilidad mental. Lo que estamos trayendo enseguida es de la fuente del libro de Eric Buehler, Lidera el cambio exponencial. Tenemos unas dimensiones de la agilidad que se toman así, donde está la agilidad técnica, donde está la capacidad de crear productos con calidad y oportunidad. La agilidad estructural es qué tipo de organización, de estructura, roles, procedimientos necesitamos para crear esos productos en la innovación. La de resultados es que generemos estrategias para los mundos disruptivos, exponenciales. La agilidad social es cómo integramos las personas para lograr esos productos. Y la agilidad mental, que enseguida la vemos en foco. Y para mí, yo le agrego que debemos integrar todas estas dimensiones porque si no, no lograríamos éxitos en la producción y en la innovación. Si tenemos un producto muy bueno, pero no tenemos equipo, no tenemos estructura, no tenemos estrategias. La agilidad mental tiene que ver con replantear todas esas nuevas maneras de hacer las cosas, independiente de esos momentos difíciles, esos momentos buca o bica, como los decimos. Reencuadre o reframing viene de las teorías de psicología donde fueron tomadas y ya lo que la autora hace es traerlas y generar de una manera segura para los consultores de cambio y para los líderes de la organización este tema. Reencuadre, reframing, reencuadre. Para esto las voy a mostrar aquí que tiene un poquito más de movimiento. Un momento. Y lo vamos a mirar desde acá. Entonces, reframing es reencuadre. En todos los sucesos de cambio se afecta nuestra amígdala cerebral. Y tenemos un miedo a lo desconocido y hay fricción, hay momentos de tensión, ya sea en lo familiar, ya sea en lo personal o ya sea en los equipos de trabajo. Por eso el reencuadre viene a tener una mirada diferente, un punto de vista del otro, asumir temporalmente los valores y los principios de esa persona, esa capacidad de verlo, más allá de la empatía. Entonces, todo este conjunto poderoso de técnicas cognitivas nos ayuda a mirar, situarnos en diferentes situaciones, en diferentes puntos de vista, miramos el problema y las mentes de que lo observan. Entonces ahí empezamos a ver también relaciones del observador. El reframing hace posible llegar a conclusiones distintas desde suposiciones diferentes. Y unos beneficios es que podemos tener una apertura para aceptar ideas de otros y ver el mercado de otra forma cuando estamos hablando de mercados exponenciales o de innovación. Ahora preguntémonos, ¿cómo creen que actúa esta técnica en el cerebro? ¿Qué pasa en las neuronas? ¿Cómo contribuye a la empresa? Pueden contestarlo en sus cuadernos, como lo están describiendo, se lo están imaginando, o si no lo desean compartir por el chat. Tenemos algo en el chat, Cindy, déjate ver. Bueno, solo saludos. Por el momento no, Ros, solo saluditos. Bueno, entonces ahí los invitamos así. a que escriban sus consultas, sus dudas aquí en el chat, estamos anuentes. Entonces, ¿cómo contribuye esto que estamos viendo a la empresa? ¿Qué pasaría en las neuronas? ¿Cómo actúa en el cerebro? Yo se los voy a adelantar, pero ya por fines de tiempo académicos nos encantaría conversar esta partecita. Lo que nosotros creemos es que cuando hacemos reframing, esta práctica fomenta nuevas conexiones neuronales, una nueva mirada diferente, o sea, no somos rígidos, inflexibles, estamos pensando en el otro, entonces eso se va generando una conexión nueva neuronal y empezamos a generar más innovación para que la empresa ayude a evolucionar. Y en una fuente donde lo encontraban desde el punto de vista psicológico, cambiar de vista, cómo podemos tener, siempre hay dos verdades, una perspectiva, una historia, la historia del otro y quizás una verdad diferente, porque cada uno trae la experiencia de lo que vive. Cada circunstancia tiene dos lados. Mirar como observado la perspectiva del otro, escucharlo, verlo, qué está diciendo y siempre encontrar a una situación, a
problemática específica, ya sea organizacional o personal, y aplicar reencuadre en esas situaciones cotidianas de nuestra vida personal especialmente, y si lo hacemos en nuestra vida personal, en las relaciones de equipo y por supuesto a nivel organizacional. Entonces, aquí ya hemos visto el reframing y vamos a pasar. ¿Qué preguntas tenemos sobre teoría U o reframing? Bien puedan. Aportes adicionales. ¿Cómo se hace el reframing más o menos en la práctica? ¿Qué implicaría, digamos? Bueno, cuando tú tienes un caso personal y tú quieres viajar a un país y estás diciendo, lo voy a hacer porque ya no hay problema, ya estamos vacunados. Y la otra persona dice, no, no estamos vacunados. Tu esposa, tu mamá dice, no, no estamos vacunados, no salgamos. Entonces ellos mirar como observador cuál es el punto de vista que el otro tiene, el miedo que puede tener, los argumentos. Entonces, ponerme temporalmente en esos valores, en ese punto de vista, en esa perspectiva del otro y en esos valores o principios de esa persona y ya generar una mirada diferente, encontrar una solución, porque ya estamos en dos miradas. Temporalmente estoy entendiendo más allá de la empatía con valores y principios de esta persona qué sucede. Por ejemplo, un valor de esta otra persona es cuidar la salud, cuidar la familia, no arriesgarse. Vámonos a nivel empresarial. La mayoría de los que estamos acá somos Agile Pros, Scrum Master, agentes de cambio. Tú llegas a un equipo y debes hacer reframing. ¿Cuáles son los valores, los principios, el propósito de ese equipo? ¿Cuál es la mirada? Encontramos en un equipo una persona que es más relajada, lo decimos estilo hippie, el otro que es el estilo financiero, que siempre está mirando por los costos. Entonces, cuando empezamos a sacar soluciones, debemos tener en cuenta de todas las personas. Entonces, como consultores de cambio, miramos una a una, hacemos una observación, cuáles son los valores, los principios, las perspectivas de esa persona, con mucha escucha y mucha observación, para llegar a un acuerdo de forma diferente. Más allá de la empatía es ponerme temporalmente en esa perspectiva de la otra persona y llegar a ese acuerdo de una innovación o de una solución de ese producto de forma diferente, porque el financiero nos está pidiendo en ese equipo multidisciplinario que sea el menor costo, el creativo que tenga lo más avanzado, el que genera el producto que le dé la funcionalidad, el dueño del producto que le dé la funcionalidad que necesita. Entonces ahí trayéndolo a un caso de la vida personal y de la vida de la agilidad en trabajos de innovación. Para eso también existen unos niveles de conciencia, porque esta herramienta representa las dimensiones de los 4 pasos que hacemos por ese viaje de reencuadre y cómo se conecta con la agilidad mental. Entonces, el primero tiene que ver con el yo. El lado izquierdo tiene que ver con el yo, ahorita vemos el lado derecho. Entonces nos estamos viendo, nos estamos fijando en esa propia realidad, o sea, en los hechos, como hacemos en coaching. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cómo ajusto mi mentalidad para ir más allá de los hechos? Y el segundo paso es cómo ajusto mi mentalidad para ir más allá de las perspectivas. El tercero es cómo ajusto mi mentalidad para ir más allá de mis emociones. Y el cuarto, cómo voy más allá de mis valores. Entonces se aumenta la agilidad mental con respecto al autoconocimiento, autoconciencia. Todo este viaje que me hago es respecto a mí, a mi yo. Y en la siguiente, hacemos un viaje con respecto al otro, al tú, respecto a los demás. ¿Cómo ajusto mi mentalidad con respecto a la perspectiva, a los hechos, a las emociones y a los valores del otro? Para los que están entrando, todavía estamos entrando con personas, después pueden ver la grabación donde vimos la parte de la teoría U, cómo se ve todos los estados de atención, cómo se ve el viaje de la U, y acá estamos relacionando con reframing y con los niveles de conciencia. Entonces el área izquierda tiene que ver con el yo, que me está hablando de centrar en aumentar la agilidad mental con respecto al conocimiento y a la autoconciencia, y el área derecha en aumentar la agilidad mental y la empatía con respecto a los demás. Cuando estábamos preparando este ejercicio con Claudia, estuvimos mirando como una relación
Vamos a ver si tenemos tiempo. 11:29, creo que si nos da tiempo. ¿Cuál es tu mirada, Claudia, del reframing, los niveles de conciencia y cómo hace match el mapeo con teoría U? Bueno, pues lo primero es que los términos de los que estamos hablando aquí los mencionamos, ¿no? Cuando estamos hablando en la U y vamos teniendo este viaje de esta escucha, pues, digamos que la estructura de atención número 2, que tiene que ver con los hechos, con una escucha de hechos, entonces se encuentra aquí. Y es esta posibilidad de salir de simplemente los datos que tengo para poder escuchar los hechos del otro. Y obviamente cuando yo puedo escuchar estos otros hechos, estos datos, estas otras situaciones, pues eso impacta totalmente mis perspectivas. O sea, mi perspectiva puede cambiar. Y obviamente cuando hablamos dentro de la U del corazón abierto, nos conecta con las emociones. Y esto tiene que ver con que a mí me pasan cosas, ¿sí? Uno cree que es que todo es aquí racional, vamos a ser muy objetivos, pero sabemos que detrás de todo eso a nosotros nos están sucediendo cosas. Lo dice Maturana, ¿no? Somos seres emocionales que luego racionalizan eso que van sintiendo. Entonces, en este camino, pues obviamente las emociones están totalmente relacionadas. O sea, yo no puedo entender la emoción del otro si yo no puedo abrir mi corazón, si yo no puedo conectar lo que le está sucediendo al otro con mis propias emociones. Esto, pues obviamente, está atravesado por los valores, porque en cada uno de estos movimientos, de estas etapas, se van poniendo en juego lo que valoramos o no, ¿no? ¿Qué es lo que queremos conservar? ¿Qué es lo que es importante para nosotros? Lo que nos traería la teoría U, sumándole, es que aquí hay un enfoque mucho de mentalidad, ¿no? O sea, me doy cuenta y cambio mi mentalidad. Y otro lo que nos invita es a integrar mente, corazón y voluntad con el campo, y entonces es soltar todo esto, soltar los hechos, soltar todo esto para poder estar en absoluta presencia, vacíos, en conexión contigo, con el otro y con lo otro y con todo lo que sucede, para permitir que llegue. Pero para que eso suceda, pues nos toca soltar este deseo de quererlo controlar desde la mente, ¿no? O sea, este trabajo, ahora voy a ser más empático. Eso no lo logramos desde la mente. Eso tiene otro camino donde yo me dispongo a que eso suceda. Entonces, vemos que se encuentran totalmente, que estas son herramientas muy útiles cuando estamos en los proyectos, en los equipos con las otras personas, y que por eso era bonito traer la U, porque la U nos trae un último paso que es generativo, y es donde simplemente estás ahí, estás en presencia y te conectas contigo, el problema, la situación y con todo, y permites que la solución, el futuro, lo que está queriendo emerger, llegue para que tú lo puedas ver. Gracias, Clau. Ahora nos vamos a hacer una pregunta a todos. No, perdón. Primero vamos a contar cuáles son esos beneficios de estos niveles de conciencia, dejar claro cuál es el camino del reencuadre en las personas sanas, porque cuando hablamos de psicópatas o otros problemas que se tengan, ya lo dejamos a la parte psicológica, a la parte psiquiátrica, y nosotros como Agile Coach, como agentes de cambio, necesitaríamos, estamos pues en la obligación, en el derecho también de pedir ayuda a estos profesionales. Nos ayuda también a ver que todos somos similares cuando emprendemos un camino consciente del reencuadre y el aumento de la agilidad mental. A todos nos pasa esto mismo. Permite al consultor de cambio y a los demás mejorar la adaptación al cambio, la gestión del estrés y las habilidades interpersonales. Permite reconocer las emociones del otro y comprender otro punto de vista y experimentar sus valores. Entonces, si bien en el reframing inicialmente dijimos que era la perspectiva, el valor y el punto de vista del otro, aquí también le agregamos que es la emoción y los hechos. Y el aumento de la agilidad mental hace que las personas sean más resilientes. A medida que empezamos a tener este camino del reencuadre en la perspectiva del otro, comenzamos a tener más agilidad mental, la misma flexibilidad que vamos generando. Muy bien. En otro momento hubiéramos hecho cosas diferentes en un tema de agilidad virtual. Hoy hacemos demasiadas cosas que quizás no lo hacíamos porque cada vez somos más resilientes a la capacidad de conectarnos de forma diferente. Y miran lo que ha generado hoy Ágiles desde Panamá, desde el corazón. Gracias,
Cindy, gracias a todos los organizadores que han sido internacionales, qué bonito. Muchas gracias y gracias por tener esta herramienta y por nosotros poder estar acá compartiendo y aprendiendo también de ustedes. La pregunta que le vamos a hacer es ¿qué te llevas para la comunicación e innovación desde tu rol? Si eres un líder organizacional, ¿qué te sirve de la teoría U o del reencuadre para llevártelo? Entonces los invitamos a chat, que sería lo mínimo. Segundo, abrir micrófonos. ¿Podemos abrir micrófonos, Cindy? Claro que sí. Sí, entonces pueden levantar las manitos, lo que más nos quieran compartir, qué te llevas desde tu rol, Agile Coach, agente de cambio, qué te llevas para incluir en la comunicación y la innovación, como era nuestro título, alineando perspectivas para la comunicación e innovación. Todo es válido. A mano, escribirlo en el chat también, como guste. A ver, Ignacio, por ahí. Activo el audio. Adelante, Ignacio. No, me parece interesante el tema de, bueno, de la parte esa donde, bueno, para conectar con los sentimientos del otro y para poder ver, creo que era el tercer nivel de escucha en la U. No sé cómo encontrar esos espacios, ¿no? Porque me lo llevo como el desafío porque veo que a veces que uno conecta ahí y todo es mucho mejor, pero que lleva como bastante también trabajo o tiempo o poder también entender digamos, desde la perspectiva del otro y desde la emoción del otro. No me quedó muy claro ahí cómo es el tema del tercer nivel de escucha y la perspectiva. No sé si eso, ponerme en la perspectiva del otro. Bueno, yo te sumo un poquito a lo primero que dices, seguro Rose te hablará de las perspectivas. Hay que parar. Estoy aquí como tratando de traerlo. A veces en el afán de lo que necesitamos resolver, de lo que necesitamos hacer en el día a día, no encontramos el tiempo para parar. Pero parando, nos ahorramos muchísimo tiempo. Nos ahorramos muchísimo tiempo. Cosas que hacemos, que creemos que estamos haciendo muy rápido, si aprendemos a parar un poco, pueden salir muchísimo más rápido y muchísimo mejores. Pero en esta velocidad, pareciera que parar fuera un asunto de otro momento de la vida. O sea, como que paramos cuando tenemos tiempo. Nos damos cuenta que parar hace parte del día a día, precisamente del poder hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Poder escuchar al otro es parte del trabajo. No es cuando yo tenga un tiempito, escuchamos, cuando tenga tiempo libre, no, escuchar al otro es parte de mi trabajo. Y entonces esa escucha tiene que ver con la calidad, de la manera como estamos allí poniendo esta atención. Y entonces conectar esa escucha empática, esta escucha 3, tiene que ver con que tú puedes escuchar y puedes parar unos segundos para darte cuenta qué estás sintiendo tú. Y ya con el tiempo y la habilidad vas a necesitar menos tiempo, pero quizás puedas poner en un equipo que estás trabajando, que están mirando una situación, que la han analizado, tú le puedes decir, vamos a parar 3 minutos y vamos a sentir lo que hemos conversado hasta ahora que nos pasa. Y entonces se te vuelve también una técnica que haces en equipo y te sorprenderás, ¿no? Cuando logramos parar y sentir y darle un espacio a la mente para que genere esas conexiones cerebrales de las que nos hablaba Rose y pueda emerger una información importante que te puede acelerar muchísimo más el proceso. Las perspectivas, pues yo lo entiendo como las diferentes formas, ¿no? Como cada uno ve el mundo y bueno, no podemos conectar con la perspectiva del otro si yo no tengo tiempo para escuchar. Y yo no conecto con la perspectiva del otro si a mí no me pasa nada con eso. O sea, si estas cosas pasan y nos da igual y eso está ahí y simplemente la señalamos como hecho y a mí no me está pasando nada, entonces yo no estoy en una tensión tan profunda, simplemente pasaron. Pero si, no sé, como que desarrollamos este órgano perceptor que es todo nuestro cuerpo, nos damos cuenta que con esas cosas nos pasan cosas.
Y cuando nos pasan cosas, estamos generando la posibilidad de escuchar una perspectiva diferente. Bueno, es como lo que siento cuando te escucho, Ignacio. Sí, Claudia, precisamente lo iba a complementar así. Cuando observamos más allá, cuando estamos en presencia, escuchamos la perspectiva del otro y se escucha a través de leer su cuerpo o de hacer preguntas. ¿Cuál es la que tiene? Y cuando estamos así cristalizando y emergiendo, como no tenemos juicio de la otra perspectiva, es donde se genera ese acuerdo y esa forma diferente. Es forma temporal. El ejemplo que les dije ahora. Entonces a este viaje no vamos a ir porque entiendo que no se quiere arriesgar y no la va a poner a sufrir. Algo así de esa forma. Voy a leer uno del chat. Esperemos, Ignacio, si no seguimos chateando por el networking que hagamos acá, por las redes o seguimos la conversación si queda algo más. Me llevo un gran desafío, María Constanza Rossellini. Me llevo un gran desafío de poder conectar con nuevas perspectivas y traducir esto en mi servicio a los equipos. Qué lindo, María. Gonzalo, me quedo pensando en activar la agilidad mental a la hora de cambiar de equipo o de organización. Soy Scrum Master. Y con la premisa de empezar a ser ágiles desde lo individual para luego poder generar impacto en los equipos como agente de cambio. Súper, Gonzalo. Éxitos con ella. Sebastián. Sebastián está entrando, como que tuvo que salir. Sebastián, entraste otra vez y estoy leyendo tu frase. Qué buena frase. Parando ganamos muchísimo tiempo. Gracias, Claudia Ontibón, por decirla. Mindset PNL Center, aquí está hablando algo de... Bueno, ¿cuál es el mayor desafío? La sala, ¿cuál es el mayor desafío al recorrer la teoría U? ¿Quién nos va a hablar? Hola, hola, soy Hola. Alfredo, Hola, de Alfredo. Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quería tener una idea clara. Hablamos sobre el tema de reencuadre desde la psicología. Yo trabajo con PNL muchos años, de IANLP de Suiza. Entonces quería saber si nunca lo he hecho en equipos, la verdad. Siempre ha sido en sesiones individuales donde se reencuadran las pautas cognitivas o las pautas de creencias de las personas, pero en equipo, cuando hablas del reencuadre, ¿qué utilizamos? ¿Qué sugieren ustedes? ¿Qué herramientas? ¿Psicogeografía? Ahí eso me gustaría que me den una mano para Sí, tenerlo claro con los equipos. La realidad es que si bien es basada en la psicología y quizás también está analizando los 6 pasos del PNL y demás, pero eso la extrajo de una forma muy sencilla para yo mirar los puntos de vista, las perspectivas y los valores y principios del otro de forma temporal para llegar a acuerdos. Es un poco más sencilla. El consultor de cambio lo cuida en el sentido de cómo va a entender cada una de las personas según su perspectiva, su historia, su manera. Entonces no es exactamente como la del PNL porque la trajo y la puso de forma más sencilla y de forma más segura, porque si estamos hablando de que la base es la psicología, necesitaríamos como todavía una mayor estructura para apoyarnos en eso. Si lo vas a hacer en un equipo, apóyate de otros profesionales y lo del PNL lo seguimos hablando. Voy a hacer el match entre la del PNL y lo que tiene esta, que es un poco más sencilla. En el chat, Alfredo, entonces seguimos en contacto. Si se puede hacer con un juego de roles asumiendo otro tipo de rol. Precisamente eso es lo que se hace. Ese es uno de los ejercicios. Vas a hablar con el del equipo, el diseñador, que es un youtuber. Entonces yo lo hablo como youtuber, el otro que es como un hippie, el otro que está pensando en las metas. Entonces se hace como un juego de roles, pero yo mirando esa perspectiva del otro. No es que yo lo cambie, sino que le cambio el lenguaje, porque como agente de cambio, a veces también llegamos a contarle al líder de la organización, al CEO del Scrum Master, y no es cuál es el lenguaje que necesitamos hablarle para hablarle de la agilidad. Muy bien, Alfredo, seguimos acá. Aquí nos dice también María sí. Paz, me suena como los 6 sombreros. Sí, cuando se hace este tema de roles, juega con los 6 sombreros. Y aquí es bonita, pues por eso la diferencia, porque cuando estás en la U, tú no necesitas ponerte ningún sombrero, porque simplemente te conectas con lo que está apareciendo ahí. Y ahorita escribían cuál es el desafío más grande. El desafío es disponerse a soltar, porque estamos muy cargados de herramientas, estamos llenos de cómo hacer paso 1, paso 2, paso 3, y por estar tan pendiente de la herramienta te pierdes
la posibilidad de conectar con el otro. Entonces yo creo que ese es el mayor desafío. Entonces, claro, cuando trae los 6 sombreros es una herramienta súper útil, pero si por pensar en los sombreros, en el cambio de roles, en todo esto, no estás ahí para el otro, para escuchar y para conectar, te estás perdiendo un universo supremamente valioso. Bueno, Claudia, estamos a 30 segundos, entonces por lo tanto te pasé nuestra frase para ustedes de Rose Restrepo y Claudia Antibón es llévalo a tu vida. Seguimos en contacto, así como estamos en agilidad, siempre estaremos compartiendo información, haciendo los puntos de vista y por qué no en la perspectiva, si tienen algo diferente lo hablamos por LinkedIn o acá nos encontramos en las redes. Muchísimas gracias por su participación y lleva el reencuadre y la teoría U a tu vida. Gracias.